Señores y señores, buenas noches, bienvenidos a esta nueva semana de actividades. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañero Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Narcisita, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, Igual manera, licenciado. licenciado. Licenciado, muy buenas noches. Margarita, ¿cómo está? Licenciado, buenas noches. Wilson, un gusto saludarle. Señores y señores, les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de las actividades preparadas para esta semana en relación a las actividades correspondientes a la segunda semana de la actividad de inglés. Vamos a ver todas las actividades correspondientes referentes a la materia que nos toca de acuerdo al horario. En sus pantallas se encuentra el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Ustedes lo pueden observar en cada uno de sus dispositivos. Iniciamos con el desarrollo del mismo. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad 8, gramática, con el tema número 2, adjetivos demostrativos. Es lo que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones en función del desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes preguntas, dice, contesta las siguientes preguntas. La primera dice los adjetivos demostrativos en inglés son. ¿Cuáles son los adjetivos demostrativos en inglés? Ya vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. La siguiente dice los adjetivos demostrativos se utilizan para, obviamente tiene que contestarme en español, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función? De hecho, de acuerdo a las reglas gramaticales. La siguiente dice enumere dos reglas para utilizar this. La siguiente dice that sirve para indicar. ¿Qué indica that? La siguiente dice, ¿cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Igual esa tienen que contestarme en español. Entonces son las actividades que ustedes tienen que realizar. Apenas 5 preguntas pequeñitas, no requiere mayor esfuerzo en relación al desarrollo de las actividades. Esas son las tareas que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que el trabajo debe ser entregado de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes, de ser necesario el caso. La rotulación de la hoja de tarea es obligatoria. Ustedes tienen ahí el formato, que es lo que ustedes tienen que completar como datos que se les solicita por cada una de las materias. Deben de leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación, en la parte final, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema adjetivos demostrativos correspondientes a la semana número 2 del 18 de septiembre del 2023, desde hoy día. Permite entregas de esta tarea desde hoy 18 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del 2023. Esos son los tiempos y los espacios que ustedes tienen para presentar esta tarea. Entonces tienen toda la información pertinente y a continuación vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Y vamos a ver, vamos a iniciar con el desarrollo de las mismas. En pantalla ustedes ya pueden observar, ustedes tienen el documento correspondiente al formato o con el tema que nosotros nos corresponde ver en el desarrollo de la presente clase. Y vamos a ver los adjetivos demostrativos, demonstrative adjectives en inglés. Los adjetivos demostrativos en inglés son this, des, que se traducen al español como este, esta respectivamente, y that y those, que se traducen al español como estos y estas. Vamos a ver ambos prácticamente en el momento de traducir al español,
significan lo mismo, prácticamente casi tiene un parecido, ¿no es cierto? Vamos a ver cuándo se utiliza this, cuándo se utiliza this, cuándo se utiliza that y cuándo se utiliza those. Esos son los adjetivos demostrativos en inglés. Se utilizan para determinar la posición de las cosas. Esa es la principal función de un adjetivo demostrativo. Para determinar la posición de una cosa, dónde se encuentra, en qué lugar está. Por ejemplo, yo puedo decir, this is my book. Estoy diciendo, este es mi libro, estoy diciendo. Pero obviamente vamos a ver, en función del objeto, si está cerca de uno o si está lejos de uno. De acuerdo a eso, es la utilización tanto de this como de des. En español encontramos 3 distintos grados de proximidad. Esto para lo que está más cerca del sujeto. Eso quiere decir 3 distintos grados de proximidad de las cosas. Cuando está con uno, cuando está relativamente lejos y cuando está sumamente lejos. Eso es la función en cuanto a los distintos grados de proximidad de los objetos del cual nosotros nos vamos a referir con los adjetivos demostrativos. Eso, por ejemplo, situado a media distancia y aquello lejano. Esto para los que están cerca, cuando están cerca del sujeto, utilizamos esto. Cuando utilizamos eso, cuando la situación o el objeto está situado a media distancia. Y utilizamos aquello cuando está lejos del hablante, de la persona que interviene en la oración. En inglés, en cambio, solamente encontramos 2 grados de proximidad. Por ejemplo, this, que se utiliza para designar las cosas o personas relativamente cerca, y that para las personas que están lejos. Ahora vamos a ver en función del número, cuando está en singular y cuando está en plural. Vamos a ver. En este caso, this, that, this y those pueden proceder o preceder a un sustantivo o ir solos. No necesariamente tienen que estar acompañados. En relativas circunstancias podrán ir acompañados de un sustantivo y en otras veces simplemente irán solos. Por ejemplo, this restaurant is expensive. Este restaurante es caro, dice. This restaurant. Entonces, aquí nosotros tenemos el acompañamiento, en este caso, de un sustantivo común, en este caso que es restaurante. O vamos al siguiente, this is an expensive restaurant. En este caso, el sustantivo ya cambió de lugar, se fue hasta el final de la oración. Pero en este caso nosotros aquí tenemos acompañado del verbo ser o estar. En este caso está is. This is. Este es un restaurante caro, le dice. Entonces prácticamente si nosotros vemos en función de la posición del sustantivo que le acompaña cuando está cerca del adjetivo demostrativo, obviamente tiene una traducción. Mientras si cambia la posición, obviamente también cambia. Obviamente no cambia el sentido exacto de que lo que se está hablando en la oración, pero sí tiene una ligera diversificación en cuanto a su significado. Cuando usamos los adjetivos demostrativos en inglés, this puede utilizarse también para presentarse a uno mismo, no personalmente o para presentar a un tercero. Entonces, this puede utilizarse también para presentarse a uno mismo. Obviamente, pero esto obviamente cuando nosotros estemos hablando, por ejemplo, por teléfono, ahí utilizamos este this, no de forma presencial, no personalmente, o para presentar a un tercero, cuando estamos, por ejemplo, caminando con un amigo y nos encuentra una X persona, entonces estamos hablando de terceros, ahí ustedes pueden presentar a esa persona. Por ejemplo, tenemos aquí hello, que es hola. This is Paul, dice, hola, soy Paul, en una conversación telefónica, como les dije, una que no sea presencial. Ahí utilizamos el this is Paul, estoy indicándolo que él, en este caso, este es Paul, le estoy diciendo. Entonces, vamos al siguiente. En cambio, Paul, this is Ana. Paul, esta es Ana. Ese es prácticamente estamos hablando de una tercera persona. Entonces, el hablante está presentándole a Paul y a Ana, ¿no es cierto? Están conociéndose. Entonces, ahí estamos hablando de una tercera persona dentro de la oración. This también se emplea coloquialmente para empezar un relato o para indicar el tamaño de algo. This se utiliza coloquialmente para empezar un relato. Por ejemplo, this is my house, por ejemplo. Entonces estoy empezando un relato. Voy a hablar de mi casa. Entonces ahí utilizo el this. O para indicar el tamaño de algo. Vamos a ver en función de esto. Tenemos this is the history of Forrest Gump.
Esta es la historia de Forrest Gump, dice. ¿Quién no ha visto esta película famosa, no es cierto? De Forrest Gump. Entonces, this is the history of Forrest Gump. Entonces, estoy iniciando el relato. Voy a iniciar una pequeña reseña acerca de la historia de este personaje de esta película. O también podemos utilizar a man this fat, un hombre así de gordo. Le estoy diciendo la dimensión, ¿no es cierto? A man this fat. That sirve para indicar algo que ha ocurrido o algo que quieren o algo que alguien ha dicho, por ejemplo. Entonces son dos funciones igual para that. That, por ejemplo, that was, cuando ya vemos con was, significa que esta oración está en el pasado. That was a wonderful film. Dice, ha sido una película maravillosa. That was a wonderful film. O podemos utilizar la siguiente, you're the engineer, aren't you? Dice, yes, that's right. Dice, ¿es usted ingeniero? Y le contesta, no, aren't you? Sí, exacto, le dice, yes, that's right. Sí, exacto. O podemos decir, like this, like that. Así es de este modo o de ese modo. Cualquiera de las dos posiciones también se puede utilizar. Cuando estamos indicando que alguien ha dicho algo, que alguien ha mencionado alguna frase. Tenemos la siguiente, dice, don't do it like that. Igual tenemos la utilización del that. Dice, no lo hagas así. Do it like this. Estamos utilizando los dos, tanto el that como el this. Dice, no lo hagas así, hazlo así. Prácticamente vendría a ser como una frase coloquial que le está indicando de qué forma quiere que realice una determinada acción. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Los adjetivos demostrativos se comportan como un solo adjetivo. Por ejemplo, I like that dog of yours. Dog es el nombre siendo señalado o de quién se habla en la oración directamente, de quién estamos hablando en la oración. Entonces estamos hablando del perro, ¿no es cierto? Dog, por lo tanto, siempre está acompañado de that. Mary loves those friends of hers. Friends en este caso son las personas siendo señaladas. Entonces, de quién son los mejores amigos, de quién les aprecia bastante. Entonces, ahí obviamente de friends, those friends. Los pronombres demostrativos llevan la misma forma de los adjetivos demostrativos. Por ejemplo, this, this, that y those. Pero no modifican o señalan el nombre. Se quedan solos como pronombres y no pueden funcionar como adjetivos. Entonces tienen doble funcionalidad los adjetivos demostrativos. Cuando son adjetivos demostrativos, tienen la capacidad de describir, tienen la capacidad de indicar el lugar, la distancia en la cual se encuentra un objeto, pero si se los toma como pronombres ya no pueden hacer eso, simplemente se quedan como están, se quedan funcionando individualmente, simplemente se traducen tal y como está y no pueden determinar, no pueden describir nada que esté a su alrededor. Por ejemplo, this is so stupid. This se refiere a alguien, a cualquier actividad que sea estúpida, por ejemplo. Esto es estúpido, dice, this is so stupid. Entonces, alguna actividad que no está buena, alguna actividad que resultó media torpe, entonces ahí nosotros utilizamos ese this. Por ejemplo, con these are the loss I have met. Aquí des, en este caso, puede referirse a las personas que encontraron, en este caso. Y tenemos la última, I like this. Des, en este caso, se refiere a cualquier cosa que le guste. Me gusta, dice, me gusta esto. Entonces, le está señalando, pero no de una forma precisa. Está utilizando en función de pronombre. Aquí, like this. Entonces, ahí prácticamente no infiere, no describe absolutamente nada. Los pronombres demostrativos sustituyen a los nombres. Los pronombres demostrativos sí tienen la capacidad de sustituir al nombre, por tanto, no pueden ser adjetivos.
Los adjetivos demostrativos, demonstrative adjectives, se usan para distinguir entre cosas distintas e indican la posición relativa del sustantivo del cual se está hablando. For example, tenemos los siguientes ejemplos. Is this book yours? Le está haciendo una pregunta. ¿Es tuyo este libro? Y le contesta, no, that book is mine. Le está diciendo, no, aquel libro es mío. Entonces, obviamente le está contradiciendo lo que la afirmación o la pregunta que le está haciendo. Entonces ahí nosotros tenemos el this, obviamente en relación de una pregunta, y obviamente la respuesta también con that, le está describiendo, le está indicando cuál es el libro de la persona que le está preguntando. En cuanto a la lista de adjetivos demostrativos, aquí están los adjetivos demostrativos en inglés junto a sus posiciones en relación al hablante. Por ejemplo, tenemos español, inglés, español singular o plural y la posición. Por ejemplo, this significa traducir al español esto, este, esta, y obviamente están todos en singular. Esa es la característica fundamental en cuanto al this. This se utiliza para indicar cosas que se encuentren en singular. Esto, este, esta. ¿Dónde se encuentra en relación a la posición? Está cerca del hablante. Tiene que siempre que estar cerca del hablante para poder indicar o para poder utilizar el this. Por ejemplo, yo digo, this is my computer. ¿Por qué yo puedo decir this is my computer? Porque prácticamente la computadora está frente mío, está demasiado cerca y yo soy el hablante. Entonces, y obviamente estoy hablando de ¿qué? Estoy hablando de un solo objeto, estoy hablando de una computadora, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las características de la utilización de this? Primeramente, que tiene que estar en singular. Y segundo, que tiene que estar cerca del hablante. Mientras que that es lo contrario. That se utiliza cuando las cosas no están tan cerca, cuando la posición de este objeto no está cerca del hablante, está relativamente lejos, una distancia prudencial. Se traduce al español como eso, ese, esa, aquello, aquel, aquello, y tiene que estar igual totalmente, tiene que estar singularizado. Las dos formas, tanto this como that, se utilizan en el singular, con la diferencia que this es cuando el objeto está cerca, that cuando el objeto está relativamente cerca, pero tal vez cerca de la persona con quien está hablando, puede ser una opción, pero obviamente utiliza usted that, por ejemplo, cuando mi televisor, por ejemplo, yo le pongo that y that is my television, pero mi televisión ya no está cerca, está relativamente lejos, está cerca de la pared, entonces ya no está relativamente cerca, ahí utilizo yo el that. Mientras que la segunda fase, tanto el des como el those, ellos prácticamente funcionan en plural. This y that está en singular, des y those están en plural. La traducción estos, estas, obviamente la característica principal es que tienen que estar pluralizados de las cosas de la cual van a hablar. En función de la posición del objeto, acá tiene que estar cerca del hablante. Esa es la función principal. Mientras que those se traduce al español como esos, esas, aquellos, aquellas. Tiene que estar igual pluralizado de lo que se vaya a hablar en la oración, tiene que estar en plural. Y el objeto no debe estar cerca del hablante o no debe estar relativamente lejos del hablante. Entonces son las funciones principales. Entonces ya vemos aquí mucho más fácil. Perdón. Mucho más fácil. This y that, la principal característica tienen que estar en singular. This tiene que estar cerca del hablante, that tiene que estar lejos del hablante. Des y those tienen que estar en plural. Des tiene que estar cerca, el objeto de quien van a describir o de quién se va a hablar, tiene que estar cerca del hablante, mientras que con those tiene que estar lejos. Las características de los dos en cuanto de cuántos objetos se habla, con des y those tiene que estar pluralizado. Se va a hablar de dos o más objetos en adelante. Vamos a ver algunos ejemplos con cada uno de ellos. Por ejemplo, con this, empezamos con this. Empezamos con this, un objeto demostrativo que se usa antes de un sustantivo,
Singular para hablar de algo que está cerca del hablante. Ya habíamos dicho que this tiene que estar cerca del hablante y tiene que estar en singular. Tiene que hablar solo de una sola cosa. Por ejemplo, this shirt does fit me. Esta camisa no me queda, dice. Entonces, obviamente está hablando, prácticamente está puesto la camisa, está indicando que no le queda la camisa o está relativamente cerca y obviamente estamos hablando solo de un objeto, shirt. ¿Cuál es la posición? This siempre va antes. ¿Antes de qué? Antes del sustantivo de quien va a hablar en la oración. Ahí se utiliza this. Vamos al siguiente. Aquí tenemos una question, tenemos una pregunta. Por ejemplo, decimos, do you want to eat this sandwich? Igual el this siempre va adelante de ¿qué? Adelante de el sustantivo. En este caso, ¿de quién estamos hablando en la oración? Sándwich, ¿no es cierto? ¿Quieres comerte este sándwich? Dice. This se traduce como este. Do you want to eat this sandwich? Y la respuesta o la contestación dice, I need to, but I'm not very hungry. Dice, hice dos, pero no tengo mucha hambre. Entonces ahí está indicándole, prácticamente esta es una oración compuesta. Tenemos una pregunta y tenemos una réplica en cuanto a esa pregunta. La siguiente dice, I am sorry o I'm sorry, but this. Entonces igual tenemos this delante de ¿qué? Delante de un sustantivo. Sit is take. Entonces ahí estamos indicando. Dice, perdón, I am sorry, pero este asiento está ocupado. But this seat is taken, perdón, está ocupado. Eso en cuanto a la utilización de this. Vamos al siguiente, la utilización de that. Recordemos que este this tiene que estar singularizado y tiene que estar el objeto cerca. Vamos a la siguiente, que es that. En este caso igual tiene que estar singularizado, pero el objeto ya no está cerca, está lejos del hablar. Muy bien, ahora hablemos de that, un ejemplo de un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo singular para hablar de algo que no está cerca del hablante. Por ejemplo, tenemos please hand me that book. Por favor, pásame ese libro, dice. Entonces, please hand me that book. Obviamente el libro está cerca, está otra persona en la mitad y le dice que le dé pasando el libro. El objeto está lejos del hablante. Do you know that boy? ¿Conoces a ese tipo? Dice, he's having at use. Nos está saludando con la mano. Entonces, ahí nosotros tenemos. Entonces, igual tenemos la utilización del that antes del sustantivo de quien se está hablando en la oración. Good. Obviamente, medio despectivo. Obviamente, estamos hablando de una persona. Tenemos la siguiente, that happy is so cute. Dice, ay, qué lindo es ese cachorro, obviamente, pero no está cerca. Obviamente tiene que estar relativamente lejos de la utilización. La frase over there, obviamente, esto en cuanto a la utilización de la primera parte de los adjetivos demostrativos. Hemos visto this y hemos visto that. Singular y tiene que estar pluralizado. Perdón, singularizado en la utilización. Ahora vamos a ver con la frase over there. Over there se traduce al español como allá. Se usa frecuentemente con el adjetivo demostrativo that para señalar que algo queda un poco más lejos. En español, este significado ya va incluido en el adjetivo aquel y solo se añade allá para darle más énfasis obviamente, en relación a la descripción de la distancia. Por ejemplo, is that house over there yours? Aquella casa es tuya, pero le estaba diciendo, pero aquella algo que está mucho más lejos. Entonces, ahí estaba diciendo, is that house? Tenemos el adjetivo demostrativo. Tenemos el sustantivo. Y tenemos la frase over there, que le determina que el objeto está mucho más allá. Entonces, aquella casa es la tuya, obviamente, pero está bastante lejos. Lejano el objeto de quien está hablando en la oración. Nota que cuando se usa la frase over there junto con el adjetivo demostrativo that viene antes del sustantivo y over there viene después. Por ejemplo, that car over there, aquel carro está lejos. That girl over there, aquella chica.
that school over there. Obviamente le está diciendo a aquella escuela, pero obviamente está sumamente lejos. Y ahí ustedes pueden simplemente ir cambiando nada más que de los sustantivos de quién ustedes van a hablar y obviamente utilizan con el that y la frase over there. Cuando lo utilizan la frase over there, ya saben que está mucho más lejos, está relativamente bastante lejos. Pasamos a la siguiente, que es des. En este caso, a partir de des y those, esos son totalmente pluralizados los sustantivos de quién se va a hablar en la oración. Sigamos con des. Un adjetivo demostrativo que se usa antes del sustantivo plural para hablar de cosas que están cerca del hablante, pero obviamente tienen que estar pluralizados. Por ejemplo, tenemos des cups. Aquí si vemos cups, el sustantivo está pluralizado. Tenemos una S al final, entonces estamos hablando de varias tazas. Dice, des cups are so good. Estas tazas son bien bonitas, dice. Where did you buy them? ¿Dónde las compraste? Entonces ya prácticamente lo que nos interesa en este caso es la utilización de, en este caso, del des, obviamente, que obviamente está acompañado de un sustantivo, pero que ya no está en singular, sino está en plural. Estamos hablando de varios objetos. La siguiente es una question, dice, there should I put these dirty towels. ¿Dónde quieres que ponga estas toallas sucias? Dice, entonces ya no está hablando solo de una, sino está hablando de toallas, towels, towels son toallas. Entonces aquí nosotros, si nosotros vemos, aquí tenemos dirty, que obviamente tenemos un adjetivo calificativo. ¿Qué le está diciendo que están las toallas? Las toallas están sucias, dirty, sucias, towels. De pod des, aquí tenemos la utilización de des como adjetivo demostrativo, está indicando de dónde le coloca las toallas, ¿no es cierto? Y tenemos la siguiente, dice, I really like these sneakers. How much are they? Me gustan mucho las zapatillas, dice. I really like these sneakers. Entonces estamos hablando aquí, igual sneakers, estamos pluralizados, estamos hablando de más de un objeto, ahí está correctamente utilizado this. How much are they? ¿Cuánto cuestan? Me gustan mucho esas zapatillas, ¿cuánto cuestan? Obviamente estos objetos de los que hemos estado hablando, tanto de cups, las tazas, de, en este caso, las toallas, towels, prácticamente están cerca del hablante y están pluralizadas. Ahora con those, esos objetos ya no tienen que estar cerca, sino tienen que estar lejos para poder hablar o para poder utilizar con el those. Finalmente veamos ejemplos con those, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo plural para hablar de cosas que no están cerca del hablante, justo como les había dicho. Y tenemos, por ejemplo, tenemos en la parte final, tenemos I think those trees are okay. Estamos hablando de trees, estamos hablando de varios árboles. I think those, creo que esos árboles, I think those are okay, son robles. Entonces tenemos la determinación. Obviamente que estos objetos, en este caso de los árboles de quien se habla en la oración, están relativamente lejos. La siguiente dice, aren't those kids in your French class? ¿Verdad que esos muchachos están en tu clase de francés? Entonces ahí obviamente tenemos la utilización de those. Obviamente kids, el sustantivo está pluralizado y estos niños o estos muchachos, kids, no están cerca, están relativamente lejos de la persona que está hablando. Y por último tenemos I love those flowers. Me encantan esas flores, dice, las flores no están cerca, por eso utilizo those. I love I love those flowers. I am going to cross the street and ask that king of, the year. Dice, me encantan esas flores, voy a cruzar la calle y preguntar qué tipos son. Entonces ahí tenemos la determinación. Obviamente las flowers, las flores, no están cerca del hablante, están bastante lejos. Igual en este caso, kids, los chicos de quien está hablando en la oración, que son materia de la conversa, están relativamente lejos. Los árboles, los niños y las flores están lejos del hablante y por tanto tienen que utilizarse con those. Those como materia principal dentro de la oración cuando obviamente los objetos no se encuentran cerca y la característica fundamental que tienen que estar pluralizados.
Entonces aquí tienen una explicación bastante determinada en cuanto a la utilización de los adjetivos demostrativos, los que indican prácticamente de la posición del objeto. This, des significa este, esta, that, those significa estos, estos. This, des cuando está singularizado y está this cuando está cerca del objeto, des cuando está lejos. That y those cuando el sustantivo está pluralizado, that cuando está cerca del objeto, those cuando está lejos del objeto. Esas son las características en cuanto a los adjetivos demostrativos. En función de estos adjetivos del tema que hemos hablado, es los deberes que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana, algo bastante facilito que no se van a demorar mucho tiempo. Si necesitan, ustedes pueden volver a ver esta clase o también pueden revisar el material, el compendio de apoyo. Señores y señores, de esta parte llegamos a la parte final de la clase de inglés. Nos estaremos viendo en la siguiente clase que es de Ciencias Sociales.